Quería hablar un poco también de tu historia de pequeño. Quería que se me contaras un poco cuando hace poquito, hace unos días, cuando tú estabas así jugando chapitas en la calle, jugando metra, En en Guatire, Guatire. en Catia o en Guatire. ¿Cómo pasaste o sea, de estar ahí a querer meterte en el mundo de la actuación? ¿En qué fue lo que te llamó la atención? Mira, yo eso lo cuento con mucho orgullo porque yo vengo de una familia maravillosa. Okay. Yo creo que yo he tenido la mejor familia, fíjate, se me aguan los ojos un poquito, Ah, pero yo he tenido la mejor familia de mi vida porque, o que cualquiera puede desear, porque yo vengo de una familia con una mamá que fue sola. Mi mamá, independientemente de la pareja que tuvo, sí, nosotros somos 7 hermanos. hombre. O sea, mi hermana mayor Reina, mi hermana Elena, después viene mi hermana Beatriz, después viene mi hermano Humberto, después vengo yo, que soy Dayan, y después vienen mis dos hermanos que son morochos, más no gemelos, son morochos, Okay. Pedro Miguel y Pedro Javier. Somos 7 muchachos, que muy cercanos todos, y mi mamá sola en Caracas, en una edad donde, en una época que era muy difícil, muy complicado para una mujer sola echar para adelante con tantos muchachos. O Claro. sea, la sociedad venezolana, en definitiva, antes, hoy y siempre ha sido Ha sido machista, muy machista, sí. y el papel de la mujer ha sido muy complicado, muy difícil. Tal vez ahorita tienen más facilidad, tienen más beneficios, pero en los 70, los 60, los 50, la situación de la mujer era muy complicada. Mi mamá tuvo que echar para adelante sola. Y cuando nosotros, cuando yo era chamito, o sea, por decirlo de alguna manera, ella nos trataba de dar todo lo que nosotros queríamos. O Claro. sea, darnos la mejor educación, la mejor alimentación, ponernos a vivir bien. Y en una señora analfabeta, mi mamá no sabía ni leer ni escribir, mi mamá agarraba los carritos por el color de los avisos de las camionetas. Ah, Cuando mira. en Venezuela cuando uno dice carrito es una Un buseta autobús o o una colectivo, guagua, un claro, autobús. una guagua. Aquí, según la línea por donde iban, el color de la identificación era o rojo, o amarilla, o blanca, o azul. Entonces, por el color ella sabía cuál iba para el centro, cuál iba para la universidad, cuál iba para tal cosa. Y ¿Y, así ella es que agarraba los carritos. Mi mamá y de qué trabajaba eh, tu se vi- mamá? mi mamá trabajó toda la vida del hogar. O sea, mi mamá fue aseadora muchos años. Ella, aseadora es limpiadora, o sea, Mm, Mucama bedel, lo que llaman. eh, Sí, lo que llaman la persona que se encarga del aseo. del aseo. Ella trabajó 20 y pico de años en la Universidad Central de Venezuela, que es la Ah, mira. universidad más importante de Venezuela. Sí. Ella, cuando, voy a empezar desde el principio. Dale, sí, ¿no? Mi mamá llega, mi mamá se llama Petra, mami, si llegas a ver esto, lo digo Un con mucho saludo para la orgullo. Mi señora mamá Petra, llega, por favor. Aquí le mandamos un mi beso. mamá llegó, ella llegó a Caracas muy joven y se puso a trabajar en casas de familia y en cocinas y cosas, y fue aprendiendo poco a poco esta cuestión de sobrevivir. Ella se vino con una madrina, la madrina la puso a trabajar en una casa, después pasó a otra, nació mi primera hermana, después nace mi segunda hermana, este, y luego mi mamá conoció a mi papá, en la saca de donde ella estaba, y se la lleva a vivir en una casa en la carretera vieja, Caracas-La Guaira, en Blandín, donde fuimos empezando, o sea, nacimos los siguientes hijos, los siguientes 5 hijos que vivimos. Ok. Nació mi hermana Beatriz, mi hermano Humberto, nací yo, vino el terremoto de Caracas en el año 67, yo nací en el año 67, tengo 54 años, y después de ese suceso, mi papá saca a mi mamá de ahí, se la lleva a vivir a Katia, a las veredas de Katia, y quedé embarazada de mis hermanos morochos. Sí, Claro, ya éramos 5 muchachos. claro. Mi mamá queda embarazada en una época donde tú te das cuenta en el hospital cuál es el sexo de tu hijo, si son morochos o no. Ella en el hospital se da cuenta que son morochos. Mm, Por supuesto, mi papá se lo caló los primeros días hasta que llegó un momento que dijo me voy, y se fue y la dejó sola. uh, Y en una casa estupenda en las veredas de Katia, que era de INAVI, del Instituto Nacional de la Vivienda, pero resulta que la casa era alquilada,
eh, vino una familia muy numerosa a sacarnos porque la casa había sido liquidada en el banco, entonces mi mamá se tuvo que mudar para casa de una comadre, entonces donde en el 23 de enero, donde ellos vivían en un cuarto, o sea, el papá, los 5 hijos y la mamá, Sí. y nosotros, los 7 muchachos de mi mamá, en el otro cuarto, o sea, Wow. fue una situación muy ruda, pero para mí fue una situación maravillosa, porque nosotros éramos niños, Claro. y yo tenía a mis hermanos y jugábamos y compartíamos y para uno desde viéndolo todo chiquito, para uno no había problema, o Exacto, sea, sí, uno sí, tú siempre no. comía, Claro. si mi mamá pasaba trabajo, no, nosotros no teníamos idea de No se eso, dan pues no cuenta. sabíamos lo que es, no, porque no sabíamos lo que significaba la carencia o la falta, o sea, uno comía las comidas más maravillosas como arroz con salchicha, Mm, o pasta con atún, o arepa con caraotas, esas cosas que ahorita la gente las dice, ay, se comía pobre, no, claro. o sea, Que se bollito con arroz queso, picado con huevo. cosas así, Claro. así. Pero para nosotros eso era maravilloso, o sea, éramos muy felices y muy humildes, pero éramos muy contentos. Y mi mamá siempre fue una señora eh, muy preocupada, o sea, de hecho ahorita, después que mi mamá es adulta o vieja o que ha pasado por todo lo que está pasando ahorita, que ya les contaré, nosotros nos hemos dado cuenta de todo lo que significó para ella sacarnos adelante, Claro. porque, o sea, hombres que se le insinuaban, o sea, cuando mi papá se fue de la casa o nos dejó, ella se vio sola con 7 muchachos, Dios mío, ¿qué hago? Claro, sí. ¿Y qué hago? O sea, ¿qué hace una mujer que no sabe hacer nada? Hacer lo mejor que sabe hacer, Que que es sabe hacer, que limpiar. limpiar. Hacer lo mejor que sabe hacer, que es cocinar. Empezó a buscar trabajo en restaurantes, en sitios. Entonces fue donde una vecina que trabajaba en la Universidad Central y le dijo, mira, tú me puedes conseguir un trabajo ahí. Y la tipa le dijo, pero ¿de qué? Pero si tú no sabes dar clase, tú ¿qué vas hacia ahí? Claro, Y ella dijo, bueno, lo que se hace, ahí hace falta alguien que limpie. claro. En Y en todo ese lo. momento en ese momento la Universidad Central estaba tomada por Caldera. Ah, el presidente. O sea, estaban como en proceso de retomarse las actividades. Entonces, Sí. claro, los estudiantes tenían tomada la universidad, a mi mamá le dieron un empleo de aseadora en el decanato de la Facultad de Humanidades, y entonces mi mamá fue una suerte de, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es la palabra? De lleva y trae de comida escondida para los estudiantes que estaban en el decanato, en la toma del decanato, Ah, o sea, coño. el decano les compraba comida y le decía a mi mamá, bueno, llévenle esto para los estudiantes, porque los estudiantes estaban en huelga de hambre. Claro. Entonces, a él no le gustaba que ellos pasaran hambre, entonces les compraba pan y entonces mi mamá se los llevaba o les hacía café escondido, Ah, de que mira. no viera ni que la policía ni nadie se diera cuenta que esa gente estaba ahí por lo menos recibiendo un café y un pan. Claro. Pero fue una época que mi mamá la habla una, con una cosa tan vívida, tan maravillosa, que claro, nosotros no lo vimos, no lo percibimos, porque nosotros llegamos y estudiamos, tuvimos la suerte que cuando mi mamá entra en la universidad, estudiar en los mejores colegios que habían en esa época, que eran el kinder, la primaria y el liceo, que pertenecían a la Asociación de Empleados de la, De la de la universidad. Universidad Central de Oh, Venezuela. wow. Entonces, yo estudié en un preescolar donde se me daba inglés, música, o sea, yo estudié en una primaria donde se nos daba computación, donde se daba inglés, o sea, donde nosotros hacíamos viajes y paseos, Ah, mira, era qué bien. semi-internado, o sea, eran sitios donde uno, mira, yo no tengo idea de cómo es la educación ahorita, pero yo no tengo hijos, sé que es muy complicada y muy difícil, Claro. pero en realidad yo disfruté mi primaria. Ah, qué bueno. Y después paso a estudiar en un liceo, que es el Liceo Pedro Bautista. Yo estudié en el Teotista de Gallego, que es el preescolar Teotista de Gallego. Después pasé a estudiar en la Escuela Jesús María Bianco, Mm, que pertenecía a la Asociación de Empleados de la Universidad Central. Y después paso a estudiar en el Liceo Pedro Bautista Toro, ok. donde me graduó de bachiller. Y fue un liceo, bueno, donde tú tenías que aprender porque sí. Claro. Sobre todo nosotros los coronados, porque yo me llamo los coronados, yo soy Dayan Coronado, Era como los nosotros Willy. salíamos, sí, algo así, nosotros salíamos, vivíamos, mi, mi mamá, gracias a la universidad y gracias
a que tuvo que firmar un concubinato con un amigo en el trabajo, le dieron un apartamento en Guarenas, en la Uy, urbanización Menca de León y de Guarenas. claro, Y esa fue la primera casa o el primer apartamento estupendo que nosotros como niños vimos, claro. porque era un apartamento de 3 habitaciones con baño, o sea, con un parque abajo, o sea, una urbanización arrechísima, cuando digo arrechísima, estupenda, Es muy buena, exacto, algo muy, este, muy buena, sí. muy bueno, o sea, una Claro. urbanización estupenda, donde teníamos o sea, vimos la primera poseta en nuestra vida, o sea, Oh, wow. el primer lavamano como niños, o sea, mi mamá compró muebles, o sea, fue una cosa estupenda, Claro. pero tenía una desventaja, que quedaba a media hora, 40 minutos de Caracas, donde Wow. nosotros estudiábamos y mi mamá trabajaba. Claro, Entonces había que pararse a una hora para entrar en Caracas a las 6 de la mañana o a las 7 para comer en el comedor de la universidad, para después irnos para el colegio, estar todo el día en un semi-internado, salir a las 5 o 6 de la tarde para irnos al comedor de la universidad a comer y después irnos al nuevo circo de Caracas, agarrar un autobús para llegar a nuestra casa, bañarnos, vestirnos, acostarnos a dormir para el día para siguiente el día volverse siguiente a sí lo parar a mismo. las 4 de la mañana. Claro, O sea, era una rutina muy complicada, sobre todo para un niño de 7 años, de 6 años, 4 años. claro, Este, era una rutina muy complicada, sobre todo en tanto tiempo, que llega un momento que tú pasas más tiempo durmiendo en los autobuses que en tu propia cama. claro. Mm. O pasas más tiempo compartiendo con la gente que está en tu colegio que con la gente que vive donde vives. ¿Dónde vives? Sí, O conoces más tu casa, conoces más tu salón, o el trabajo de tu mamá, o la universidad, que fue nuestra gran casa, claro. de nuestro salón de juegos, nuestro patio, nuestra casa, todo, porque nos la pasamos todo el día ahí, Mm, que tu propia casa. claro, Entonces yo, que viví tantos años en Guarena, no soy guarenero, yo soy caraqueño, porque independientemente de que viviera en Guarena, me la pasaba más en Caracas. claro, Entonces fue una infancia estupenda porque, claro, tuvimos muchas actividades, hacíamos deporte, natación, íbamos a los parques. Yo tenía, si se quiere, a compañeros de clase privilegiados porque son hijos de empleados formados, de padres formados, mm, que tal vez eran empleados administrativos y también eran profesores. sí, Y ese roce te iba subiendo de nivel. claro. Sí, porque te juntabas con gente Cuando que era tú así más privilegiada, exacto, por así decirlo. Claro, entonces tú vives en un estrato social muy bajo, muy marginal, con unos vecinos que tú dices, uy, que es muy cutre, gente que Claro, ni siquiera estudia, y de repente a ti te visten, te bañan, te llevan y te vas a una universidad donde te meten en un comedor donde comías bien, mm, y después te llevan a un colegio con muy buenas instalaciones donde ves clases bien, o sea, viste, yo vi desde canto coral, baile, folclore y una serie de cosas en las mañanas eran clases y en las tardes eran tareas dirigidas y actividades especiales. claro, Entonces era el colegio, o sea, era la educación maravillosa y eso nos formó a todos como personas y como seres. Y claro, además con el ejemplo de mi mamá, que también ella se desvivía por trabajar, porque además mi mamá trabajaba en la universidad, salía de la universidad y se iba a limpiar a casa de una profesora o de una empleada que ese dinero le daba un poquito pero, para reunir con el sueldo y claro, mantenernos a nosotros, que éramos bastantes. Pues. claro, Y era una situación bien, bien chévere. Pero bueno, pasemos a esto. Cuando yo entro en el liceo, el turno ya no era todo el día, era media tarde o media mañana. sí, Entonces yo hice primer año, segundo año y tercera. En Venezuela vemos 5 años, cinco tres años, sí, años de básico y 2 años de diversificado. diversificado, Los 3 primeros años de básico yo los vi en la mañana y los otros 2 años yo los vi en la tarde. Primer año uno era una pelusa de ombligo, o sea, era un chamito, iba y venía, o sea, no era nadie. claro, Segundo año uno empieza como a abrir las salas, o sea, ya iba solo de Guarena para Caracas, de Caracas al comedor, del comedor para el colegio, del colegio para el comedor y del comedor para mi casa. claro, En tercer año yo empecé a liberarme un poco porque uno es tremendo, yo siempre fui muy tremendo.
¿Me lo con dice o me lo sentido, pregunta? con sentido. Entonces yo Claro, siempre terminaba haciendo lo que me da la gana. Yo tiraba la piedra y escondía la mano. claro. Yo acusaba al otro, o sea, o me iba y me perdía, o sea, cosas así. Sí. Porque mi mamá siempre me ha querido mucho, yo la quiero mucho a ella porque ella siempre me protegió mucho. Mm, Entonces, siempre me alcahueteaba cosas y no sé qué. Y yo andaba por ahí mientras mis hermanos estaban como en sus cosas estudiando, mi hermana, el otro con su rollo, yo estaba florecita por la tierra de nadie, montándome en los árboles, en los techos de la universidad, en la biblioteca metido viendo lo, el mural de Leyek, o sea, me pegaba de los vidrios, o sea, era un chamito que andaba como por ahí, claro. muy realengo, este, y, y, y muy curioso, aunque era muy temeroso, pero era muy curioso. Sí. Pero cuando paso del liceo para la tarde, perdón, y como tenía que esperar a mi mamá, porque yo estudiaba en la mañana, en el tercer año, Sí. yo en la tarde empecé a hacer cursos, entonces hice un curso de dibujo publicitario, Ok. este, hice un curso de dibujo artístico, me metí en los planes vacacionales de Imparques, como recreador, o sea, haciendo primero como participante y después como recreador. Ok. Eh, y, y, estuve en unas actividades, traté de meterme en algunos deportes, algunas cosas, pero yo andaba como pensando en pajaritos preñados por ahí que no vienen al caso. Claro.